17 de enero de 1942. Un invierno podrido bajo la nieve de Kleinfelden. Una aldea sin voz, rodeada de bosque muerto, marcada en los mapas solo como punto estratégico. Esa mañana no figura en ningún parte de guerra, ni en diarios del frente, ni en informes de radio. Pero aún hoy, hay soldados que sueñan con ella, con la mujer que no gritó cuando el fuego llegó, con la madre que no corrió cuando lo perdió todo, con la judía que, en vez de caer, se quedó de pie. Su nombre era Batya Rosen, la última en salir del pozo, la primera en ser recordada. No usó armas, no tocó un rifle, no dio órdenes, solo oró, pero cada palabra tejía un destino, cada rezo, una sentencia, cada silencio, un regreso. Porque cuando ya no queda familia, ni bandera, ni Dios que escuche, hay nombres que se escriben en ceniza, y hay deudas que ni la muerte se atreve a cobrar. Esta es la historia de la mujer que transformó la oración en castigo, y el olvido en maldición. Pero antes de continuar con el video, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es allá. Y no olvides suscribirte al canal. La nieve caía lenta, como si el cielo se disculpara por lo que vendría. Aquel amanecer sobre la Polonia ocupada olía a humo y rendición. Salimos del bosque con la patrulla completa, el aliento formando nubes ante nuestros rostros, el crujir de la tierra bajo botas y el susurro del viento llevándose los lamentos de la noche. Al llegar a la aldea, el mundo se había vuelto un escenario de abandono. Las casas estaban vacías, las ventanas rotas, y no había niños en los patios. El fuego las había reclamado. Barrió la vida hasta los cimientos. Avanzamos hacia la plaza central. Ningún tiroteo reciente, ninguna barricada, solo rastros de huida y el silencio golpeándonos como un puño. De pronto la palabra se alzó sobre la nieve. B-A-T-I-K-A, pintada con algo rojo que no era sangre fresca del todo, pero tampoco solo óxido o pintura. Un juramento quizá. El comandante frunció el ceño. Los soldados se miraban entre sí. Uno de ellos se atrevió a susurrar. ¿Qué demonios pasó aquí? Nadie contestó de verdad, porque lo que encontramos era demasiado perfecto, demasiado calculado para un operativo común. Entramos en el barracón del batallón que había sido enviado a esta zona hace pocas horas. Las camas estaban vacías, los uniformes tirados, las armas intactas. No había señales de lucha, ningún disparo reciente, ninguna explosión evidente, solo el eco de lo que no fue contado. El teniente König, al revisar los efectos personales, encontró una grabadora aún funcionando. La pantalla parpadeaba con interferencia, estática, y algo más. Una figura de mujer que rezaba en hebreo, sin levantar la vista. Me acerqué al cadáver del teniente y vi que sus manos estaban manchadas de barro y algo más oscuro, un líquido que congeló la mirada de los otros hombres. El frío era tan intenso que glaseaba cada respiración, pero no bastaba para ocultar el olor que ya se impregnaba, una mezcla de metal viejo, hielo y muerte deliberada. El corvo apareció justo cuando salíamos del barracón. Voló bajo, graznó y desapareció en la niebla. Los hombres se encogieron. El comandante ordenó reunir evidencias, encerrar el perímetro, enviar informe, pero su voz tembló por primera vez. Alguien detrás de nosotros murmuró: ¿estaba ella aquí? Nadie respondió. Lo que había cambiado era la convicción de que algo invisible los observaba. La patrulla marcó los cuerpos. 27 soldados del batallón, no marcados por bala alguna, ningún disparo en los registros, solo cadáveres, uniformes, botas alineadas como si los hombres todavía estuvieran de pie, en formación. Y la nieve cubría parte del escenario, como si la tierra quisiera ocultar su cómplice. Uno de los soldados nos mostró el vídeo en la grabadora, y de pronto la figura alzó la mano. Señal o bendición. Luego la pantalla se apagó. El comandante volvió a revisar la lápida improvisada que se habían hecho los hombres del batallón. Aquí yacemos por la misión, por el Reich, y debajo, una línea tachada, por la misión. Alguien la había modificado. La línea desapareció, y en su lugar estaba la palabra Batya, como si esa mujer hubiera reescrito el destino de aquel contingente entero. La nieve sucia de sangre no se lavaría pronto. La aldea no volvería a aparecer en los mapas oficiales, y nosotros recogíamos los fragmentos de una verdad que no podíamos armar. Porque cuando la muerte entra sin disparos y se lleva a hombres completos sin aviso, lo que se quiebra no es solo el cuerpo, es la creencia de victoria, de orden, la creencia de que siempre habrá salida. Y mientras el sol se alzaba, frío y pálido, en ese cielo gris de Polonia, esa palabra, Batya, resonó en mi cabeza, y supe que esa historia apenas empezaba. Se llamaba Kleinfelden, aunque nadie podría encontrarla luego en los mapas recientes. Un pueblo diminuto al borde del bosque, casas de madera teñidas por el hollín de hogueras improvisadas,
y el rumor constante de que lo peor estaba por venir. Batya Rosen vivía ahí con su marido David y su hija pequeña, Miriam. La familia estaba acostumbrada al frío, al sonido del río helado que recorría el valle, al crujido de tablas en la noche, pero jamás al silencio absoluto. Los soldados llegaron un martes temprano, antes del alba. Las botas resonaron sobre el empedrado antes de que los tiros se escucharan. A Miriam le dio miedo cuando vio el humo salir por la chimenea de su casa. «Papá, ¿por qué?», preguntó. David le respondió con un abrazo y la promesa de que todo acabaría pronto. Pero la promesa era mentira. Batya observaba desde la ventana mientras los uniformados arrastraban a los hombres fuera del salón comunal. Sus rostros tensos, los ojos secos, los perros enmudecidos. Ella sabía calcular los gestos. El comandante que se acercaba demasiado, el soldado que reía sin motivo, y en su mente, la voz de su madre, susurrando hechizos antiguos, rezos que nadie escuchaba. «Nunca lo olvides. Cuando ellos crean que dominan la noche es tuya», había dicho. El estallido en la aldea fue rápido, una fogata mal apagada, el grito de alguien alargándose contra la pizarra del cielo, el llanto ahogado de una mujer detrás de la puerta cerrada. Cuando Batya emergió del escondite, todo había cambiado. Las casas ya no tenían ventanas, los árboles parecían huir, la nieve cubría huellas, pero no las que ella había dejado. Sobre la puerta de la sinagoga, alguien había escrito en hebreo y en sangre: «El pueblo no será olvidado». Batya sostuvo la mano de Miriam con fuerza. Su marido ya yacía en un charco de sombras. Luego vino el borrado. Los archivos nazis tacharon a Kleinfelden. Los cartógrafos eliminaron la aldea. En los diarios del comandante quedó registrada una acción de represalia por terrorismo partisana. Pero los árboles yacen testimonios, los troncos agujereados, el olor a hollín persistente y el nombre de Batya, susurrado por los animales del bosque. Un espía, enviado para registrar la zona, escribió: «El pueblo desapareció, solo queda la granja Rosen». Y en la granja, Batya esperaba. El comandante del batallón que había liberado la zona fue llamado de vuelta a Berlín. No habló de Kleinfelden, no quiso. Sus noches eran invadidas por una sombra, el crujir de la nieve bajo pasos invisibles. Y él supo que la historia no terminaba donde creía, porque cuando un pueblo desaparece del mapa, no es por accidente, es por decisión. Y esa decisión nació en los ojos de ella. Mientras los hombres cargaban los rifles y cerraban las bitácoras, Batya caminó entre las ruinas, recogió una foto de boda, la guardó en el bolsillo y soltó el aliento. Escuchó el murmullo del bosque. No eran ramas que se quebraban, era la justicia acercándose con botas que no hacían ruido, y ella no temía. Cuando la patrulla dejó el valle, Batya apagó el fuego de la chimenea, cargó a Miriam al hombro y desapareció entre los abedules. El pueblo ya no existía, pero su nombre empezaba a crecer: Batya Rosen. Y el mapa del comandante, al volver a Berlín, mostraba un hueco en blanco donde antes estaba Kleinfelden. El eco de las botas contra el concreto del cuartel anunciaba llegadas sin retorno. Yo estaba ahí, en la oscuridad del corredor, viendo a los hombres alinearse como piezas caídas de un juego sin reglas. En el gélido silencio de la madrugada, la luna apenas alcanzaba a dibujar los contornos de sus rostros tensos. Allí avanzaba el comandante Müller. Sus pasos resonaban largos, implacables. Cada pisada, un tambor de guerra. Pero esa noche, el tambor tenía un pulso extraño, como si alguien más lo marcara desde la sombra. La orden había sido clara: registrar la zona de Kleinfelden, asegurar la retirada de los residuales, nadie queda atrás. Pero cuando se cruzó al pelotón que debía cumplir la misión, algo se quebró. El teniente König lo vio primero. Los hombres miraban sus botas, luego sus armas, luego el pasillo y al jefe. Era como si cada vez que alzaban la vista, encontraban un espejo que no reconocían. «¿Por qué estamos acá?», murmuró uno. «¿Qué es lo que realmente quieren que protejamos?», preguntó otro, sin respuestas. El comandante detuvo el grupo frente a una puerta marcada con el número 34. Dentro había olor a humos apagados y alambre frío. Pedí paso para entrar. Fue como atravesar el umbral entre dos mundos, vida conocida y el otro lado. Adentro solo había un escritorio volcado, documentos desperdigados y en la pared lateral, un crucifijo viejo que había sido arrancado. Sus uñas habían dejado surcos en la madera. Encima, un símbolo pintado en rojo.
el rostro de un cráneo helado. «Es un aviso», dije. Él asintió, mudo, con los dedos sobre el cuello de su uniforme. «¿Lo ves?», susurré. «¿Lo que ves?», contestó. «El fin del control», repuse. El comandante sacudió la cabeza. Por primera vez, su autoridad se sintió vacilante. Quiso ordenar una evacuación formal, pero al pisar la nieve que rodeaba esa puerta, escuchó lo que yo oí, el crujido acompasado de botas que ya no estaban puestas. Miró al bosque. No había nadie. Solo una sombra corría entre los abedules. Una sombra sin cuerpo, sin botas, sin sonrisas, y el crujido siguió. Los hombres se volvieron pálidos. El cobrador de turno rompió el silencio. «Teniente, se está yendo el calor del motor de la camioneta». «No importa», respondió Koenig. «Importa lo que está llegando». Y lo que estaba llegando temblaba entre el bosque y la nieve. Batia no apareció, pero su nombre se mantuvo flotando en el aire. El comandante tomó su radio y pidió informes del pelotón que había salido con él. No hubo respuesta. La frecuencia chirrió. Un grito distante se confundió con estática. Los soldados bajaron las armas. Tenían miedo de que fuera un truco, pero ninguno se atrevió a mirar atrás. Yo me apoyé en el metal de la puerta y sentí cómo la helada recorría mi columna vertebral. Y pensé, si ya no tememos el ruido, es porque ahora nos teme el silencio. Los pasos del comandante se hicieron más lentos. Cada decisión suya parecía vigilarse por dos ojos que no pertenecían a ese mundo. Y la patrulla sabía que avanzaba hacia un escenario que no dominaba. El grito venía del bosque, suave al principio, luego como un rugido sostenido. Y al volver la cabeza, todos lo vieron. Marcas de pisadas hechas en la nieve, pero sin botas, solo huellas, profundas, perfectamente formadas. «¿Quién o qué hizo esto?», murmuró Müller. La ráfaga de viento agrietó la noche. Un cuervo graznó y se posó en el alféizar destrozado de la ventana. Sánchez, un soldado joven, apuntó con la linterna. El cuervo los observaba con los ojos fijos, brillando. El joven dio un paso atrás y cometió el error de mirar al frente del barracón. Allí estaban, los hombres del pelotón original, alineados de nuevo, sin uniforme, sin miradas. Solo sus botas según su formación, sus cascos al lado, y una vida que se había ido sin testigos. El comandante gritó una orden. Todos corrieron, pero los cuerpos ya no respondieron. La muerte no siempre dispara. A veces camina en silencio, marca rengas, espía desde el filo del árbol y espera que alguien mire sus botas. Y esa noche, las botas de aquella patrulla ya no resonaron. Porque alguien, o algo, convirtió en eco su final. Cuando salimos de la aldea flotando entre dudas y órdenes rotas, el viento levantó unas cartas. Una carta sin remitente, sin firma, solo unas palabras en hebreo. El precio fue pagado. Ahora escuchamos lo que llaman silencio. La dejamos caer. Se agitó como un ave agonizante, y el comandante guardó silencio. El sonido de las botas continuó dentro de cada hombre, no como marcación de paso, sino como un aviso. Algo acechaba. Y esa historia que creíamos controlada ya estaba dictando sus propias reglas. El humo siempre llega antes del fuego, pero aquella vez, lo que flotaba sobre Kleinfelden no era solo ceniza, era promesa, era venganza, era un recordatorio de que incluso las piedras más frías pueden arder si se les arranca el alma. Batia estaba en el pozo cuando comenzaron los disparos. No gritó, no corrió. Había escondido a Miriam envuelta en mantas bajo el suelo de la cocina, donde el frío la haría parecer dormida. Su esposo David había salido al frente, como tantos hombres que aún creían que mirar a los ojos de un oficial podía salvar algo. El sonido de los cascos bajando de los camiones, los perros aullando, el chirrido metálico de la puerta del templo siendo arrancada, todo le llegó a Batia como una canción vieja que ya conocía de memoria. Era el fin. Desde el fondo del pozo solo podía oler la tierra húmeda, el metal oxidado y el perfume tenue que Miriam había derramado en su ropa. Cuando el silencio cayó sobre la aldea, fue más pesado que cualquier explosión, y en ese silencio, Batia subió lentamente. Cada peldaño era una herida, cada bocanada de aire, un castigo. Al salir, lo primero que vio fue humo, lo segundo, cuerpos. David yacía en el centro de la plaza, los ojos vacíos, el rostro cubierto de ceniza y barro, su pecho abierto, como si hubieran querido buscarle el alma y no la encontraron. Batia no lloró, solo se arrodilló, tomó su mano aún tibia y susurró en hebreo una frase que nunca debió volver a decirse: que la sangre se levante y te lleve con ella. Las casas ardían, las ropas colgaban de las ventanas como banderas de rendición. El humo no subía, serpenteaba,
como si buscara caminos. Al llegar a la cocina, Batya retiró la tabla del suelo. Miriam ya no respiraba, pero su rostro no tenía miedo. Parecía dormida, como si alguien le hubiera cantado antes de irse. Ahí fue donde todo cambió. Batya no gritó, no pidió ayuda, no buscó a nadie. Tomó los restos de su hija, los envolvió con los mantos que quedaban y los enterró detrás del templo, donde antes se sembraba cebada. Luego, desató su trenza, recogió las cenizas aún calientes del altar y marcó un círculo en el suelo. Al centro, dejó un medallón que su madre le había dado, una estrella partida con letras ilegibles. El cielo empezó a oscurecer aunque aún no era de noche. Los animales huyeron. Las sombras comenzaron a alargarse sin explicación. Batya comenzó a hablar en una lengua que ni los ancianos del pueblo ya recordaban. Su voz no era fuerte, pero era firme. Las palabras no eran gritos, eran sentencia. Cada frase que pronunciaba parecía detener el aire. Las hojas de los árboles temblaban sin viento. Las aves caían del cielo como si una mano invisible las arrancara. En otro punto del bosque, el comandante Müller sintió un escalofrío que lo obligó a detener la marcha. Sus hombres también lo sintieron, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Solo uno murmuró: ¿escucharon eso? Nadie respondió, pero lo habían escuchado, como un canto lejano, como una plegaria antigua, como un juicio. Esa noche, la nieve cayó más negra que nunca, y desde la distancia, lo que se veía no era fuego, era humo, denso, pesado, eterno. No subía al cielo, descendía. Y Batya Rosen, la mujer que había perdido todo, se puso de pie entre los restos de su mundo, con la mirada vacía, la espalda recta y un nuevo idioma en la lengua. No era humano, no era divino, era otra cosa. Y el horizonte ardía. El pueblo estaba en ruinas, sí, pero había algo que aún respiraba entre los escombros. Una oración, no una oración común, de esas que se dicen por costumbre o por miedo. No, esta se arrastraba entre la ceniza como una serpiente vieja y salía de la boca de Batya con un ritmo que no parecía humano. Ella no se había movido del altar donde enterró a Miriam. El medallón seguía en el centro del círculo de ceniza y sus labios no paraban de moverse, día y noche. No comía, no dormía, no lloraba, solo repetía. Una plegaria antigua, en hebreo arcaico, mezclado con algo más, algo que incluso los más ancianos del pueblo jamás hubieran pronunciado, como si las palabras vinieran de otra parte, no del cielo, no del infierno, de algo que se había despertado con el llanto de una madre que no pudo proteger a su hija. Los cuervos comenzaron a aparecer en los techos calcinados, uno a uno. No graznaban, observaban. La nieve, antes blanca, empezó a mancharse de un tono amarillento, como si el suelo estuviera podrido por dentro. Un niño del pueblo vecino, buscando leña, se atrevió a acercarse. Dijo que vio a una mujer de pie en el centro del pueblo destruido, rodeada de pájaros, con la boca abierta pero sin emitir sonido alguno. Cuando el niño volvió a su casa, ya no hablaba, solo escribía, con un carbón, la misma palabra en la pared una y otra vez: Batya. Mientras tanto, en el cuartel de la división alemana, algo extraño empezó a pasar. Soldados que no participaron en la operación de Kleinfelden comenzaron a tener pesadillas con una mujer de pelo largo que les hablaba en una lengua que no entendían. Despertaban gritando. Uno de ellos, el cabo Richter, arrancó sus propias uñas intentando sacar algo que se le metió mientras dormía. Fue internado. Un día, un oficial encendió su radio para recibir los informes del Frente Oriental, pero en lugar de voces militares, escuchó una voz femenina repitiendo una misma frase en bucle. Una frase que, más tarde, un traductor identificó como parte del Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 12. Dicen a sus madres: ¿dónde está el pan y el vino? La transmisión se cortó. Nunca más volvió esa frecuencia. En el bosque, a kilómetros del pueblo arrasado, los cazadores locales dejaron de aparecer. Los pocos que volvían lo hacían sin hablar, con los ojos hundidos y la piel helada aunque no hiciera tanto frío. Uno de ellos, viejo como los montes, solo dijo antes de morir: ella está rezando, y no va a parar hasta que se vacíe el cielo. Batya seguía allí. Su cuerpo no mostraba señales de hambre ni de agotamiento, pero sus ojos ya no miraban el mundo que conocíamos. Miraban algo más, algo que ya estaba en camino, algo que reconocía esas plegarias como un llamado. Y el problema no era lo que ella pedía, era quién estaba escuchando. Las cenizas no hablan, pero esa semana hablaron. Todo comenzó en el destacamento sur, donde los hombres del batallón 302 hacían guardias en la vieja estación de tren abandonada. Nadie hablaba del incidente en Kleinfelden. Oficialmente,
El informe lo llamaba error de reconocimiento y fue sellado con urgencia. Pero entre los soldados, algo corría de boca en boca, como un veneno invisible. No era un rumor, era miedo. La primera señal fue una carta, intervenida por la censura, escrita por un soldado a su esposa en Hamburgo. Decía: no puedo dormir, ella viene cada noche, me llama por mi nombre, pero no con voz, me lo escribe en la pared. La carta nunca fue entregada. El censor que la leyó desertó 2 días después. Lo encontraron colgado de su cinturón en una celda vacía, con las palabras «Yo también la vi», escritas en la pared con su propia sangre. En la sala de transmisiones, un operador oyó por el intercomunicador una voz femenina repitiendo frases en tono bajo. Se revisaron los canales. No había emisiones activas. Al reproducir la grabación en cámara lenta, se oía una voz en hebreo susurrando algo que solo un rabino capturado pudo traducir. El alma del pueblo se levanta y no descansará. Una noche, el soldado Ernst fue al baño y nunca regresó. Al buscarlo, encontraron sus botas perfectamente alineadas frente a la letrina, el uniforme doblado a un lado, pero ni rastro de su cuerpo. En la pared, escrita con ceniza húmeda, una frase repetida 3 veces: «Batia nos llama». Los oficiales superiores intentaron frenar el pánico, pero era inútil, porque algo se colaba por las rendijas del mundo real. Un silbido que no era viento, un crujido que no era madera, un temblor en los huesos que ni el vodka podía callar. Un técnico de radio, desesperado por entender qué estaba pasando, buscó archivos antiguos sobre prácticas espirituales judías. Encontró un texto viejo, guardado por la SS, que hablaba de las mujeres de la línea rota, una casta de madres que, al perder a sus hijos, podían invocar fuerzas prohibidas para equilibrar la balanza. Decía que no todas lo lograban, pero las que sí, borraban pueblos enteros de la memoria. Batia no rezaba para que el mundo la oyera, rezaba para que el mundo dejara de mentirle. Un joven del batallón, aún creyente, dejó una nota antes de perder la razón. En ella escribió: «Cuando las cenizas empiezan a hablar, ya es tarde para correr». El coronel Müller, cada noche más paranoico, empezó a ordenar traslados absurdos, cambiar de barracones, sellar puertas, rezar solo. Pero cada mañana encontraba en su escritorio un puñado de ceniza, y al soplarla se formaba una línea que señalaba al este, donde estaba Kleinfelden, y ahí, en medio de las ruinas, Batia seguía de pie. La nieve se había derretido a su alrededor, los cuervos se habían multiplicado, y su boca aún se movía. No dormía, no paraba, porque las cenizas ya habían empezado a hablar. Había un cuaderno bajo llave en la oficina del comandante. «Diario del batallón 317», decía la tapa, con la esvástica y el águila del Reich. Lo abrí con cuidado, como si cada página fuera una bomba de fragmentación. Las primeras hojas hablaban de movilizaciones rutinarias, informes secos. Pero hacia la mitad del cuaderno empezó lo extraño. La lista de nombres de los soldados del pelotón que había ido a Kleinfelden estaba allí, y muchos nombres tenían un trazo rojo, tachados. El sargento Weber lo señaló, con voz baja. «¿Qué significa esto?» «No lo sé», le respondí, «pero cada nombre tachado corresponde a un hombre que desapareció». La primera tachadura correspondía al cabo Richter, el que se arrancó las uñas en el baño. Luego al soldado Ernst, cuyas botas quedaron frente a la letrina. Y así, sucesivamente. Cuando llegaron al teniente König, su nombre estaba rodeado de círculos, subrayado 3 veces, un símbolo que nadie en el cuartel pudo decodificar. Los oficiales superiores rieron nerviosos. Dijeron que era táctica de internado, estado mental alterado, pero un investigador militar existente en la base encontró un patrón. Los tachados tenían todos una coincidencia. Apuntaron hacia Kleinfelden. O antes de que desaparecieran, enviaron cartas. Cartas donde mencionaban la palabra Batia, en castellano, en alemán, en hebreo, en la lengua que fuese. La lista seguía: Müller, un capitán; Hoffmann, un especialista en comunicaciones; Schäfer, chofer del batallón. Cada nombre tachado era un cadáver, un desaparecido, un loco encerrado, o simplemente un hombre que ya no respondía. El comandante se apoyó en la mesa, la cara pálida. «¿Estamos ante un enemigo humano?», murmuró. La respuesta vino de la nada. Durante una inspección nocturna encontraron un expediente escolar de uno de los soldados con la última anotación del maestro: Matteo Fischer, buen chico, ojos oscuros, duerme mal. La fecha: un día antes de su desaparición.
Bajo esa nota, alguien había escrito a lápiz rojo: él escuchó las botas. Y luego, tachado: él no escuchó la voz. El investigador militar archivó el expediente en una caja fuerte. A la mañana siguiente, la caja estaba vacía. Solo quedaba dentro un papel doblado. Nadie puede borrar los nombres que Badja escribe. Salí al pasillo del cuartel. Las luces fluorescentes parpadeaban. Un soldado en la guardia miraba al suelo. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Vi mi nombre en el diario», respondió sin levantar la mirada. «Y vi cómo alguien lo tachaba». Le puse la mano en el hombro. La presión era leve, pero suficiente para que su cuerpo se tensara. «Escucha», dije, «si un nombre se tacha, ese nombre deja de tener voz». Y en ese momento, escuchamos un sordo golpe en el depósito de armas. Alguien cerró la puerta fuerte, sin que luz encendiera. Miré al comandante, los ojos vidriosos, y pensé que el cuaderno no era prueba de locura, sino de control, porque una lista con nombres tachados no es un accidente, es un aviso. El sistema ya no funciona, los procesos se están hundiendo, y el enemigo no está afuera, está dentro de la hoja. Aquel diario se volvió símbolo. Cada tachadura era un eco que moría, y cada nombre que queda sin tachar está en la mira. La cartografía oficial quedaría muda al amanecer. Los mapas de la división mostraban rutas perfectamente demarcadas entre el frente y las líneas rebeldes, pero en el cuaderno de rutas del batallón había un espacio en blanco, un hueco que nadie entendía. El nombre del pueblo, Kleinfelden. Pero no solo el nombre, todo el contorno del valle había sido borrado de plano. El coronel Müller lo descubrió cuando solicitó un mapa de la zona incendiada. Las hojas salieron del archivo como fantasmas, sin el punto cardinal más importante, sin el pueblo, sin la aldea. Error de edición, dijeron los oficiales de cartografía, pero nadie hizo corrección, porque corregir sería admitir que algo se había perdido y algo había ganado. Durante una inspección del bosque, encontré huellas que no coincidían con ninguna unidad registrada. Caminaban en círculo alrededor del valle, y al mirar de nuevo el mapa de la oficina, noté que la línea punteada del límite de patrulla había sido desplazada al norte, pero las huellas estaban al sur, a kilómetros de lo autorizado, como si alguien o algo hubiese movido la línea para después borrarla. Un técnico en cartografía, joven, idealista, confesó entre dientes: «Están eliminando el territorio, señor». «No de jure, sino de facto», respondí. «¿Y por qué?», insistió. «Porque el mapa no puede contener lo que rechaza reconocer». Mientras tanto, los archivos de la división comenzaron a desaparecer. Expedientes del batallón 312, fotos del archivo fotográfico, cartas censuradas. Un oficial mayor cerró su carpeta de evidencias y encontró un informe incompleto, borrado, las páginas arrancadas, los bordes mutilados, el nombre de Kleinfelden tachado con tinta negra. Luego la tinta se había corroeado, como si algo hubiera querido que no quedara nada. En la oscuridad del almacén, un contenedor oxidado guardaba fotografías. Tomé una cámara y la clave para entrar. 1942. Dentro, imágenes. Casas humeantes, cuerpos medio enterrados en la nieve, un fleco de sombra que rodeaba el medallón de Badja. Las imágenes estaban borrosas, como si alguien las hubiese expuesto al vapor atómico. En una esquina, alguien pegó un papel: «No copiar, archivo cerrado», pero estaba abierta. El mapa del olvido no tiene leyendas, tiene víctimas, no tiene coordenadas. Tiene vacíos, y esos vacíos se están llenando con algo que no reconoce fronteras, porque el bosque alrededor de Kleinfelden ya no pertenece a los hombres que caminaron sobre él, pertenece al nombre, al silbido que se repite entre los abedules, a la deuda inscrita en el medallón. Una noche, el sargento Weber encendió su linterna bajo el archivo de mapas. Apuntó la luz al hueco. Un cuervo graznó detrás de él. El haz de luz se apagó instantáneamente. Cuando volvió, vio que alguien había trazado en el suelo con carbón de lápiz una línea que conectaba el hueco del mapa con el norte verdadero. Y al final de la línea, 3 letras: BR. Las figuras oficiales lo llamaron modo de ocultamiento estratégico, pero los cazadores del bosque saben otro nombre: el valle que nunca existió. Y Badja Rosen, de pie sobre el montón de cenizas, sonrió sin labios, porque ella sabía que si el mapa no lo muestra, el mundo lo olvida. Pero ella, no. Los límites cambian, los nombres se borran, pero la deuda escribe su propio mapa. Las radios del Reich eran el corazón del frente. Cuando no había balas había órdenes, y cuando no había órdenes, había voces. Pero esa semana, la radio se llenó de estática. Todo comenzó en la frecuencia 43.27. Era una banda muerta, reservada para comunicaciones internas entre cuarteles. A las 02:17 de la madrugada, el operador principal del búnker en Breslavia activó la señal para coordinar un traslado
traslado logístico. Lo que escuchó no fue respuesta. Fue una voz femenina, repitiendo una frase con ritmo preciso, sin emoción. Aniba, 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 una y otra vez, en hebreo. ¿Qué significa eso?, preguntó el técnico al rabino que tenían prisionero. El viejo, de barba blanca, tragó en seco. «Estoy viniendo», dijo, y luego, bajando la voz, no para hablar. Durante las siguientes 48 horas, al menos 7 estaciones de radio en distintas zonas del frente reportaron interferencias. Primero sonidos de viento, luego un llanto ahogado. Finalmente, siempre la misma voz. «Aniba», el general Müller ordenó cambiar todos los canales, alterar los códigos. Pero la interferencia no desaparecía. Cada nueva frecuencia eventualmente era invadida por la misma estática y la misma voz. No importaba si era encriptada, no importaba si se usaba equipo nuevo. La voz llegaba. En el destacamento oriental, los soldados reportaron que, al encender la radio portátil para escuchar música clásica, oyeron una transmisión de apenas 4 palabras en alemán. «No están solos aquí». Luego, gritos, pero no humanos, más parecidos al viento atravesando metal oxidado. Un operador se arrancó los auriculares del oído y sangró. Juró que escuchó su nombre completo ser susurrado en polaco antiguo. Dijo que la voz lo conocía desde niño, que mencionó cosas que nadie fuera de su familia podría saber. En Berlín, las oficinas de inteligencia creyeron que era sabotaje soviético. Enviaron expertos en frecuencias, interrogaron a técnicos, confiscaron equipos, pero incluso en una sala aislada a prueba de ondas, la interferencia se metía. Siempre la voz, siempre la misma. Aniba, un coronel desesperado, intentó grabar la transmisión. Cuando reprodujo el archivo, lo único que se oía era el sonido de pasos sobre nieve, y luego un susurro. «Yo no olvido». La cinta se quemó sola dentro del aparato. Batya no necesitaba estar en el cuartel para hablar. Su plegaria, su rabia, su pérdida, habían atravesado el aire, y ahora ni las paredes ni el concreto frenaban su eco. Ella estaba presente en la electricidad, en el metal, en los espacios entre una palabra y otra. La radio dejó de ser un instrumento militar, se volvió confesionario. Cada vez que alguien la encendía, se enfrentaba a sí mismo, al miedo, a la memoria, a lo que hizo o a lo que no impidió. Una madrugada, al intentar contactar al Frente Norte, el comandante Müller recibió solo una frase, con claridad absoluta, sin interferencia. «Los que borraron mi nombre serán borrados del aire». Después de eso, nadie volvió a tocar la radio. El silencio se convirtió en orden no escrita, y en medio de ese silencio, Batya seguía hablando. Desertar en el Reich no era opción, era sentencia. El soldado que abandonaba su unidad sin orden escrita era considerado traidor, fusilado sin juicio. Pero esa noche, uno volvió, caminando, solo, con la mirada perdida y el cuerpo intacto. Apareció en la entrada del cuartel central al amanecer, descalzo. La nieve le cubría los pies como una venda gris. Su uniforme estaba rasgado, con manchas que no eran sangre ni barro. Tenía el cabello cubierto de ceniza, y en la mano sostenía un pañuelo blanco. No temblaba, no hablaba, solo miraba al horizonte. Los guardias lo apuntaron de inmediato. Ordenaron que se arrodillara. El hombre obedeció sin decir palabra. Cuando el coronel Müller llegó, lo reconoció de inmediato. Era el soldado Hans Dieter, uno de los 27 miembros del batallón que había sido enviado a Kleinfelden. Todos dados por muertos, menos él. Lo encerraron, lo interrogaron. 3 hombres de la Gestapo entraron a su celda. Salieron pálidos. Uno vomitó en el pasillo. Otro pidió ser transferido al Frente Oriental esa misma noche. «¿Qué dijo?», pregunté. «No fue lo que dijo», respondió el tercero. «Fue como lo dijo». Cuando me dejaron entrar a la celda, Hans seguía en silencio. Estaba sentado en el rincón, murmurando algo entre dientes. Me acerqué. «¿Por qué regresaste?», le pregunté. Tardó en responder. Sus labios temblaban, pero no por frío. «Porque ella me dejó ir». «¿Quién?». «Ella», dijo sin mirarme. «Batya». Silencio. Me dijo que tenía que contar. ¿Contar qué? Entonces levantó la cabeza. Sus ojos no eran ojos de hombre, eran pozos sin fondo. Que no fue una masacre, fue un juicio. Que cada uno de nosotros escuchó su nombre, que vio a alguien que había olvidado, que recordó algo que quiso enterrar. Y entonces cayeron. «¿Y tú?», susurré. Yo la miré. Le dije que no supe lo que hacíamos, que pensé que era solo obediencia. Ella me vio y dijo: «Uno debe quedar para que no repitan el error». Me recargué en la pared. El aire pesaba. ¿Qué quiere de nosotros? No quiere venganza. Quiere que recordemos. ¿Recordar qué? Lo que hicieron cuando pensaron que nadie los miraba. Esa noche, Hans fue trasladado a una celda más segura. A las pocas horas, el guardia que lo custodiaba escuchó un susurro. «Ya cumpliste». Y luego, el disparo. Hans Dieter se voló la cabeza con una pistola
pistola que nadie sabe cómo obtuvo. En su mano izquierda apretaba el mismo pañuelo blanco. Y en el reverso, escrito con carbón, ella no necesita testigos, solo memoria. El coronel ordenó que se borrara el registro del regreso de Hans, pero alguien lo escribió igual, con tinta roja, en la pared de la sala de radio. El desertor habló. Ahora nadie puede decir que no sabía. Y esa noche todos soñamos con Batya. El pueblo seguía ardiendo, aunque ya no había fuego. Desde la colina, los pastores del valle decían ver figuras caminando entre las ruinas de Kleinfelden. No soldados, no humanos, sombras. Una, más firme, siempre al centro. Decían que era ella, que Batya no se había ido, que seguía ahí, de pie, con las manos abiertas y los ojos cerrados, como si hablara con alguien que no estaba o que ya no necesitaba cuerpo para responder. La nieve alrededor de lo que fue su casa había desaparecido. El suelo, ennegrecido, crujía como cristal bajo los pasos, y sobre él, símbolos dibujados con sal. Círculos, cruces rotas, letras antiguas que no figuraban en ningún alfabeto moderno. Al centro, un hierro oxidado, un clavo de riel de tren. Ese día, dos hombres, cazadores locales, se atrevieron a acercarse. Uno se detuvo al ver a Batya inclinada, trazando otro símbolo. El otro, más joven, dio un paso más, y el perro que los acompañaba se detuvo en seco. Gruñó, se le erizó el lomo. Luego salió corriendo hacia el bosque, chillando como si lo hubieran marcado con fuego. El cazador mayor dijo después, no era magia, era justicia hablada en otro idioma. Mientras tanto, los archivos de inteligencia de la división encontraron un documento sellado desde 1937, una orden secreta de la SS sobre mujeres judías que conservaban ritos ancestrales previos a la diáspora. Lo llamaban Operación Noche Silenciosa y mencionaban solo un nombre completo, Batya Rosen. Se suponía que la vigilancia sobre ella estaba activa desde antes de la guerra, pero nadie la detuvo. El informe describía una práctica extinta entre los rabinos más antiguos, el uso de sal y hierro para cerrar el paso entre mundos, un ritual de contención. Pero Batya no estaba conteniendo, estaba abriendo. Desde el puesto de observación, un vigía anotó algo en su bitácora. A las 03:23 vi una línea de fuego que no quemaba. La mujer trazó símbolos que desaparecían tras sus dedos. El aire olía a sangre vieja y a incienso de entierro. En la base, los animales comenzaron a comportarse distinto. Caballos que se negaban a acercarse a la entrada del bosque. Perros que ladraban hacia las paredes. Gatos que se escondían bajo camiones militares y no salían por días. Un soldado supersticioso, nacido en los Balcanes, dijo en voz baja, «Están marcando la tierra, para que no la pise cualquiera», y cuando preguntaron «¿Quiénes ellos?», solo contestó, «Los que escuchan a Batya». El comandante Müller, cada vez más paranoico, mandó una patrulla a destruir los símbolos. No regresaron. 3 días después, los encontraron descalzos, sin heridas visibles, sentados en círculo, con sal en las cuencas de los ojos. En el informe oficial, se registró como exposición prolongada al frío y delirio por hipoxia, pero la verdad ya no cabía en palabras médicas. Batya no buscaba testigos, ella estaba llamando algo, y el ritual apenas había comenzado. El general Otto Müller siempre fue un hombre de orden, preciso, metódico, capaz de trazar una línea recta entre causa y consecuencia sin titubeos, pero desde Kleinfelden el mundo ya no respondía a su lógica. Al principio fueron cosas pequeñas, una sombra que no coincidía con su postura, un reflejo que llegaba medio segundo después de su movimiento, el vaso de agua temblando en la mesa, aunque la habitación estuviera en completo silencio. Luego vino el insomnio, el rechinar de las puertas que nunca abría, las voces detrás del espejo. Porque el espejo, ese que llevaba décadas colgado en su oficina, con marco de roble y cristal tallado a mano, comenzó a mostrarle cosas que no estaban en el cuarto. La primera vez lo ignoró. Pensó que era el estrés. Vio una figura al fondo, quieta. Cuando giró, no había nadie. Pero al volver al espejo, ya no se reflejaba él. Se reflejaba la aldea, en ruinas, ardiendo. Y al centro, Batya ordenó quitar el espejo. Lo guardaron en la bodega. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en la pared. Lo intentaron romper. 3 hombres, con mazos. El cristal no se astilló. Solo devolvió sus rostros, con los ojos negros. Un soldado le dijo una noche, «Mi general, su reflejo no lo está mirando». Müller se enfureció. Gritó,
Golpeó la mesa, pero el miedo ya se le había instalado debajo de la piel. Empezó a ver a Batya en los reflejos de los relojes, en los vidrios de las ventanas, en el charco de agua junto a la cantina, a veces de espaldas, a veces de frente, siempre inmóvil. Siempre viéndolo, pero no con odio, con juicio. Pidió trasladarse. Negaron la petición. Era el único oficial que aún no había abandonado el mando. Una madrugada, solo en su despacho, vio que el espejo estaba cubierto de escarcha. Aunque hacía calor, se acercó, y allí, escrito con el dedo en el vaho del vidrio, una frase: «Tú diste la orden». Cayó de rodillas. Nadie lo oyó llorar. Los informes posteriores revelaron que el general había comenzado a escribir nombres en las paredes de su habitación. No soldados, no enemigos, nombres de niños, fechas de nacimiento, localidades, como si intentara recordar a todos los que no conoció, pero cuyas muertes había autorizado. Un día, encontraron una lista completa. En el centro, una palabra subrayada 3 veces: Batya. En su último acto de lucidez, mandó quemar todos los documentos relacionados con la operación Kleinfelden. Pero las cenizas no desaparecieron. A la mañana siguiente, cada carpeta volvió a aparecer sobre su escritorio, intacta, con una sola diferencia: en la tapa, el espejo original. La última vez que se le vio con vida, hablaba solo. Se miraba en el espejo y decía: «Yo no apreté el gatillo. Yo no maté a nadie». El reflejo no decía nada, solo observaba. Y cuando entraron a su oficina, ya no había espejo, solo la silueta de un cuerpo dibujada con sal en el suelo. Y sobre el escritorio, un medallón partido, con las iniciales BR. Se llamaba Elias Grimberg, judío de nacimiento, polaco por registro, informante por elección. Durante los primeros años de la ocupación, Elias se ofreció como colaborador. Entregaba nombres, ubicaciones, escondites. A cambio, su familia permanecía intacta, o eso creyó. Cuando los nazis tomaron Kleinfelden, fue él quien marcó las casas con una tiza blanca. Fue él quien señaló a Batya como potencial agitadora. Fue él quien creyó que el silencio lo haría invisible. Pero los alemanes no cumplen promesas. Su esposa murió de fiebre en un campo improvisado. Sus hijos desaparecieron en un traslado del que nunca hubo lista de llegada. Y Elías quedó solo, con la tinta de las delaciones aún fresca en sus dedos. Pasaron años, cambió de nombre, cambió de ciudad. Se hizo pasar por sobreviviente. Incluso testificó en un juicio de posguerra. Nadie lo cuestionó, hasta que escuchó el nombre. En un mercado, una mujer vendía candelabros antiguos y murmuró sin querer: «Batya, ella no descansa». Elías se congeló. Esa noche soñó con ella, de pie, entre nieve y ceniza. No lo miraba, no hablaba, solo esperaba. Despertó sudando. Sobre su pecho, un símbolo dibujado en sal, el mismo que él había visto años atrás, en el umbral de la casa Rosen, el mismo que él había señalado como posible signo de resistencia. Entonces entendió: no se había salvado, solo lo habían dejado vivir, para esperar. Días después, viajó al bosque, solo. Caminó hasta las ruinas de Kleinfelden. Lo poco que quedaba aún olía a humo seco y tierra removida. La encontró donde siempre, junto al templo destruido, en silencio, con los ojos cerrados. Se arrodilló, lloró, suplicó. «Perdón», dijo, «yo no sabía, solo quería proteger a los míos». Batya abrió los ojos. No lo miró con rabia, lo miró como una madre que ya lloró demasiado. Elías se acercó, temblando. Intentó tocar su mano. Ella no se movió. Solo puso un dedo en sus labios y lo tocó en la frente. Él cayó de rodillas. Al día siguiente, unos niños que jugaban en el bosque encontraron su cuerpo, arrodillado, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al cielo. No había señales de violencia, no había sangre, pero su expresión era de alguien que vio demasiado. El médico forense escribió: «Muerte súbita, colapso del sistema nervioso». Pero un viejo rabino dijo otra cosa: «A veces, la peor condena es ser recordado por quien ya fue olvidado por todos». En la autopsia, encontraron algo más. Su lengua estaba marcada con un símbolo, quemado en la carne, un idioma que nadie pudo traducir, y en su bolsillo, un papel doblado con una sola frase escrita a mano: «Tú escribiste los nombres, yo los memoricé». El hospital militar de Lützen estaba acostumbrado al dolor. Allí llegaban los heridos de guerra, los soldados rotos por dentro, los cuerpos que aún respiraban aunque las almas ya se hubieran rendido. Era un edificio gris, de techos altos y pasillos que olían a desinfectante, sangre seca y cigarro barato. Todo funcionaba por rutina: camas limpias a las 06:00, pastillas a las 12:00, inyecciones a las 18:00. Nada salía del orden,
hasta que llegaron ellos. Primero fue uno, el soldado Hofner, herido leve en una pierna. Lo traían de regreso del frente oriental, pero en la ambulancia no hablaba, solo murmuraba. Apenas lo acostaron en la cama, empezó a llorar. No por dolor físico, lloraba dormido, y en susurros decía un nombre: Batya. Los médicos lo atribuyeron a estrés postraumático. Le inyectaron morfina, pero el efecto fue el contrario. En vez de calmarlo, comenzó a gritar, no con su voz. Era aguda, femenina, como si algo dentro de él hablara por su boca. ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡No cierren los ojos!, gritaba, y los focos del pasillo parpadearon al unísono. La jefa de enfermería, Gertrude Weiss, fue la primera en sospechar que no era un caso aislado. A los 2 días, llegaron 5 soldados más. Ninguno tenía heridas visibles, pero todos presentaban el mismo cuadro. Murmuraban en lenguas extrañas durante la noche, se negaban a mirar espejos y escribían símbolos en las paredes con su propio sudor. Uno de ellos, el cabo Stein, fue hallado de pie frente a una ventana, repitiendo en bucle: ella camina sobre las camas, ella cuenta a los dormidos, y si alguien falta, despierta al siguiente. Las enfermeras comenzaron a pedir traslados. Decían que las noches eran distintas, que se escuchaban pasos en el techo, aunque nadie podía subir allí. Una, más joven, dijo haber visto a una mujer cruzando el pasillo en bata blanca, con el cabello mojado, descalza, dejando huellas que desaparecían. El director del hospital ordenó cerrar la ala sur, donde se alojaban los nuevos pacientes, pero los ruidos seguían. Un técnico de mantenimiento descubrió un sistema de intercomunicadores internos encendiéndose solo, emitiendo una voz débil. Cuando lo revisó, la cinta grabada decía: no se curen, escuchen. El 17 de abril, a las 03:33 de la madrugada, todo el hospital perdió electricidad, solo por 30 segundos, pero fue suficiente. Todas las camas fueron encontradas movidas, y todos los pacientes de la ala sur estaban en posición fetal, con los ojos abiertos, sin hablar. En las paredes de cada habitación, una palabra escrita con tierra húmeda: Batya. Los psiquiatras militares llegaron en silencio. Entrevistaron a los pacientes. Uno de ellos, con voz tranquila, explicó: no soñamos con ella. Soñamos que somos ella, que alguien invade nuestro cuerpo, que sentimos la pérdida, que gritamos sin ser oídos, y que un día alguien respondió. Otro soldado pidió papel y lápiz. Dibujó la aldea de Kleinfelden con precisión quirúrgica. Nunca había estado ahí. La jefa Weiss escribió un informe confidencial. Este fenómeno no es psicosis compartida, es transmisión. Los médicos comenzaron a dormir mal. Algunos vieron sombras en las paredes. Otros, palabras escritas en la niebla de los espejos del baño. Uno se quitó la vida dejando una carta: ya no escucho mi voz cuando hablo. Los gritos en la madrugada se hicieron comunes. A veces eran de hombres, otras de mujeres, pero todos venían del pabellón sur, a pesar de estar vacío. Una noche, Gertrude entró sola. Llevaba una linterna, un rosario y los nervios quemados. Caminó entre las camas vacías y escuchó un susurro cerca de su oído. No era voz humana, era como si el aire tuviera palabras. Tú estuviste ahí, tú no dijiste nada. Ella cayó de rodillas. Al día siguiente, renunció y quemó su uniforme antes de salir. El hospital pidió ayuda a Berlín, pero no llegaron médicos. Llegaron hombres sin insignias, con rostros cubiertos y una sola orden: desactivar la interferencia. Pero Batya no era una frecuencia, era una voz que no podía apagarse. Una madrugada, todo el hospital escuchó una canción. Nadie sabía de dónde salía. No había radios encendidas. Era un canto suave, en hebreo, melancólico, que iba cuarto por cuarto. Los monitores cardíacos se sincronizaron al ritmo. Y cuando terminó, todos los pacientes de la ala sur pronunciaron lo mismo al unísono: ella no perdona, pero tampoco olvida. El hospital cerró el ala. Sellaron las puertas, pero cada mañana alguien encontraba una cama movida, una huella de pies mojados, o una nota en papel viejo con palabras que nadie reconocía. Y en los registros oficiales, el pabellón sur figura como fuera de uso por reformas estructurales. Pero los que trabajaron ahí saben que lo que se reformó no fueron las paredes, fue la realidad. En los sótanos sellados de la Oficina de Inteligencia Militar, una llave oxidada giró con un clic seco que resonó más fuerte que cualquier explosión. Detrás de la pesada puerta blindada guardaban los expedientes clasificados de la antigua SS, y entre los papeles amarillentos apareció un dossier etiquetado simplemente
como Archivo 43. Nadie sabía por qué ese número, nadie sabía qué contenía, hasta que alguien lo abrió. El alférez Müller-Schmidt lo encontró por casualidad, cuando revisaba expedientes para purgar redundancias burocráticas. Pensó que era un error de catalogación, pero al levantar la tapa vio un nombre que no figuraba en los registros conocidos, Batya Rosen, y debajo una ficha con datos militares, fecha de seguimiento 1937, notas en alemán, hebreo y lo que parecía un idioma cifrado. La ficha describía: elemento resistente, práctica de ritos antiguos, riesgo de difusión espiritual entre cuerpos de prisioneros y unidades en servicio. Más abajo, una anotación manuscrita: Abbruch möglich durch Salz und Eisen Ritual, sal y hierro. Exactamente el ritual que se encontraba en el valle, en las ruinas de Kleinfelden. Esa coincidencia paralizó al alférez. El archivo 43 tenía grabaciones, películas pequeñas enlatadas, imagen granulada, mujeres jóvenes, manos tatuadas, un símbolo parecido a un cuervo con ala extendida, una voz, apenas audible, recitando en hebreo, Ki ein anu lo yusharim, pues no quedará nada de ellos. El idioma más antiguo aún escapaba al alfabeto moderno. El alférez revisó los nombres, más de 100 individuos, civiles y soldados, cada persona asociada a muerte prematura, suicidio, desaparición. Las fechas correspondían a las operaciones en el este y a batallones que luego desaparecerían de los libros oficiales. El archivo 43 no era solo un expediente, era un mapa de lo que jamás se habría debido investigar. Cuando Müller-Schmidt llevó el caso al coronel Müller, este lo rechazó. «Eso pertenece al pasado», dijo con voz firme. «Pero oficial», replicó el alférez, «el ritual que usted ordenó borrar sigue vivo». El silencio se hizo largo, y el coronel bajó la mirada. El archivo revelaba que Batya ya había sido observada antes de la guerra, que la SS la etiquetó como revolucionaria espiritual no convencional y planeó neutralizarla mediante contención física y ritual antes de su desembarco en el servicio de inteligencia. Pero nunca la capturaron, no la mataron, simplemente la ignoraron. Y la ignorada encontró su camino. Una tarde, el alférez revisó una cinta de conversación interceptada, 2 oficiales de la SS hablando en clave. «El 43 se replicó», decía uno. «La línea se rompió. Aún escucho pasos sobre la nieve en Kleinfelden. Nadie lo reporta». El otro respondió: «Esperamos que el silencio siga». Pero al fondo, una voz femenina susurró: «Yo no espero». El archivo 43 también contenía los planos oficiales de Kleinfelden. Cotejados con cartas de oficiales, se descubrió que la operación para limpiar la aldea no fue ordenada oficialmente, fue suspendida, pero el batallón entró y desapareció. El expediente explicaba que el mando fue advertido de riesgo de dispersión ritual y que debía neutralizarse antes de que resucite. Pero el mando continuó y el ritual despertó. Un diario personal de un oficial SS hallaba esto: «Vi la mujer en la ventana de la sinagoga. Sonreía sin mover los labios. Escribía símbolos que no se quemaban en la mesa». Fechado el 8 de julio de 1942. Ese fue el día del ataque de Kleinfelden. El alférez comprendió lo que Batya había hecho. No necesitó ejército para castigar al batallón. Solo necesitó devenir señal, convertirse en código que el enemigo no supo leer. Y ahora el archivo 43 lo mostraba en tinta y sal. El coronel Müller intentó clausurar el caso. Mandó sellar la puerta del sótano, incinerar los rollos, romper los discos metálicos. Pero al regresar a su despacho, encontró una botella de tinta sobre su escritorio. No era tinta, era ceniza. Y junto, un papel doblado con una sola palabra: 43. Esa noche, en el sueño del coronel, vio a Batya. Estaba de espaldas, frente a un tablero antiguo, colocando piezas de sal y riel oxidado en forma de círculo. Cuando volteó, sus ojos estaban vacíos, y ella dijo, en un murmullo: «No es el número lo que importa, es lo que se archiva, lo que se recuerda y lo que se esconde». La mañana siguiente fue de caos. Los militares encargados del archivo desaparecieron. El sótano estaba vacío. Las llaves desaparecidas. Los papeles restantes habían sido arrancados al ras de la pared. El expediente 43 no existía ya, pero su recuerdo estaba allí, como colgado en el aire. Ahora, cada vez que un oficial habla de Kleinfelden, el nombre se desvanece, y el que lo escucha ya no está seguro de haberlo pronunciado, porque lo que el archivo 43 reveló no era un documento, era un espejo roto. Y cuando miras en un espejo roto, ves la grieta.
pero también lo que estuvo detrás. Batya Rosen no figura en el registro de órdenes militares, pero figura en la memoria de los hombres que se atrevieron a borrar, y cada vez que alguien abre un expediente olvidado, el número 43 brilla, tenue, y luego desaparece. El mundo creyó que archivando el mal, lo cancelaba. Lo que no comprendió es que el mal no necesita archivo, solo necesita memoria. En la prisión militar de Stettin, los muros sudaban humedad y secretos. Era el lugar donde se encerraban a los soldados que sabían demasiado, los que habían visto cosas que la guerra no permitía recordar. Pero en el pabellón subterráneo, celda número 12, lo que ocurrió esa noche nunca fue escrito en ningún informe oficial. El preso se llamaba Tomasz Lewandowski. Era un desertor, atrapado en las afueras de Lötzen, mientras vagaba sin dirección, con los pies descalzos y los labios partidos. Lo que llamó la atención no fue su aspecto, sino lo que decía. Estoy listo para volver a verla. Cuando lo interrogaron, apenas hablaba. Se limitaba a mirar el suelo, trazar líneas con el dedo en la suciedad y repetir un nombre con una cadencia suave. Batya, Batya. ¿Quién es esa mujer?, le preguntó el coronel encargado. Tomasz sonrió, pero sin alegría. Mi celda no está vacía. Ella duerme conmigo. Pensaron que deliraba. Diagnóstico: esquizofrenia inducida por trauma bélico. Pero las cámaras de vigilancia empezaron a fallar. La celda 12 tenía interferencias constantes. El audio captaba susurros, cantos bajos en hebreo y un sonido seco, como pasos descalzos sobre piedra. Una noche, el guardia de turno revisó la celda. Miró por la mirilla. Tomasz estaba sentado en la esquina, hablando con alguien. Hizo señas, pidió refuerzos. Entraron armados, pero la celda estaba vacía. Tomasz seguía ahí, solo. ¿Con quién hablabas?, gritó el oficial. El prisionero levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos, no por miedo, por pérdida. Se fue cuando supo que no tenías el valor de mirarla. Los oficiales revisaron cada centímetro. No había otra entrada, no había escondites. Pero en una de las paredes, escrita en una mezcla de ceniza y humedad, encontraron una frase: no es locura si ella también te responde. El director del penal ordenó aislamiento total. Sellaron la celda. Tomasz no volvió a ser interrogado. Pero al pasar los días, los guardias decían oír 2 respiraciones dentro, no una. Y una noche, uno aseguró que, al mirar de nuevo por la mirilla, vio a una mujer sentada al lado de Tomasz, de espaldas, cabello largo, bata blanca, descalza. El guardia pidió traslado. Fue rechazado. 2 días después, se quitó la vida. La celda fue sellada. Pero cada madrugada, los guardias encuentran la puerta entreabierta y en el suelo, 2 juegos de huellas. Uno de los psiquiatras decidió entrevistar a Tomasz por última vez. Le preguntó si la mujer lo visitaba aún. Tomasz asintió. ¿Qué quiere? Nada, respondió. Solo me escucha. Nadie más lo hace. ¿Y qué le dices? Le cuento lo que no dije en el juicio. Que fui yo quien marcó la casa donde estaba su hija. Que fui yo quien dio la orden. Que me arrepiento. Pero el arrepentimiento ya no basta. El psiquiatra intentó razonar con él. Tomasz, estás solo en esta celda. Él sonrió, por primera vez con compasión. Doctor, usted no sabe cómo se siente estar realmente solo. Esa noche, Tomasz desapareció, sin abrir la puerta, sin romper un muro, sin dejar un grito. En su lugar, en el centro exacto de la celda, apareció un medallón, el mismo de la familia Rosen, roto por la mitad. Las cámaras no grabaron nada. El audio solo capta un murmullo constante. No se distingue la voz, pero sí las palabras. No estás solo, solo estás en deuda. Desde entonces la celda 12 no se usa. El número fue borrado. Las celdas van de la 11 a la 13, pero los guardias, al pasar por ese tramo del pasillo, apresuran el paso. Nadie mira por la mirilla. Nadie toca la puerta, porque saben que, si lo hacen, alguien podría mirar de vuelta. Esa noche, el cielo no obedeció. Los informes meteorológicos hablaban de nubarrones, de nieve ligera, de un invierno normal sobre el valle. Pero a las 00:47, la luna cambió. No se nubló, no se ocultó. Fue el soldado de guardia en el puesto norte quien dio el primer aviso. Llamó al operador de radio gritando: «¡La luna se partió! ¡Por Dios! ¡La luna está rota!». Pensaron que deliraba. El frío hacía ver cosas. Pero minutos después, toda la base vio lo mismo. Una línea vertical cruzando el disco blanco, como una grieta perfecta, incandescente. No era eclipse, no era óptica, era una herida. Los animales del bosque salieron en estampida. Los perros del destacamento comenzaron a aullar, no al cielo, sino al suelo. Los relojes se detuvieron, la radio se volvió estática pura, y los hombres sintieron, por primera vez en toda
la guerra, algo que no supieron nombrar: el peso de lo imposible. El coronel Müller salió al patio, la nieve hasta las rodillas. Miró hacia arriba, con la boca abierta, el rostro iluminado por esa luz enferma. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Nadie respondió, porque en el reflejo del casco de un soldado, la grieta no era solo una línea, era un ojo. A kilómetros, en las ruinas de Kleinfelden, Batya Rosen estaba de pie, descalza, mirando el mismo cielo. La grieta lunar se reflejaba en sus pupilas. No lloraba, no hablaba, solo levantó las manos cubiertas de sal y ceniza. La nieve a su alrededor comenzó a derretirse y el aire vibraba. Los aldeanos que aún vivían cerca juraron haber escuchado un sonido imposible, como un cristal gigante partiéndose bajo el agua. Después de eso, vino un silencio que pesaba más que cualquier trueno. A la mañana siguiente, los científicos del Reich redactaron un informe urgente. Lo llamaron Fenómeno K-17. En él describían: alteración atmosférica localizada sobre el sector Kleinfelden. Duración: 19 minutos. Coloración anómala del cielo. Interferencia magnética. Anomalía visual persistente. Pero entre las notas marginales, alguien escribió con lápiz: no miren de nuevo, la grieta nos miró primero. Esa noche, los hombres soñaron con la luna cayendo en pedazos sobre la nieve, con sombras que recogían los fragmentos y los colocaban dentro de una bolsa. Una de esas sombras hablaba. Decía: el cielo también tiene cuentas pendientes. El coronel despertó sudando. Encontró su habitación cubierta por una luz pálida que no venía de ninguna lámpara. Abrió la ventana. El cielo seguía herido. No había nubes, no había estrellas, solo esa grieta, palpitante, viva. Intentó comunicarse con Berlín. Nadie respondió. Las líneas de comunicación estaban muertas. El ruido en el auricular era una respiración lenta. En el pueblo más cercano, los relojes se desajustaron. Los niños nacidos esa noche tenían una mancha blanca en el iris, y los pájaros dejaron de cantar por días. Un sacerdote escribió en su diario: si la luna es testigo de la humanidad, entonces esta noche dejó de serlo, porque la justicia bajó a la tierra y miró hacia arriba. Los campesinos decían que el cielo se había partido porque el alma de Batya ya no cabía dentro de un solo mundo, que su oración había cruzado el límite del aire, y quizá tenían razón, porque en los días siguientes, cada espejo del cuartel comenzó a agrietarse de la misma manera. Ninguno se rompía del todo. Solo se abrían fisuras finas, como si la luna quisiera multiplicarse. Los soldados las cubrían con trapos, con papel, con pintura, pero las grietas regresaban, siempre en el mismo patrón: la grieta de la luna. El coronel ordenó destruir todos los vidrios. Esa madrugada, encontraron a un soldado muerto frente a una ventana rota. En el cristal, escrito con su sangre: ella abrió el cielo. Nadie volvió a mirar hacia arriba, ni siquiera durante el día. Y en las noches siguientes, cuando el cielo parecía normal, aún se sentía el temblor invisible del aire, el ruido bajo de algo que seguía respirando allá arriba. El informe final del fenómeno K-17 fue sellado y archivado bajo clasificación imposible de reproducir, pero las copias que sobrevivieron muestran una imagen borrosa del satélite fracturado. En el centro de la grieta, si se amplía la fotografía, puede distinguirse una sombra, una silueta femenina. Los que la estudiaron dijeron que era un error de exposición, pero los viejos técnicos juraron que la imagen parpadeaba. Esa noche, Batya caminó entre las ruinas, mirando los pedazos de luna reflejados en los charcos. Cada reflejo mostraba una historia, un rostro, un nombre. Todos los que alguna vez pensaron que sus actos quedarían ocultos. La grieta en el cielo se cerró lentamente al amanecer, pero dejó una marca sobre la nieve, una línea brillante, como una cicatriz. Nadie pudo borrarla. Y desde entonces, cada invierno, cuando la luna está llena sobre ese valle, una delgada sombra divide su rostro en dos. Dicen los aldeanos que es el recordatorio, el signo de que, en Kleinfelden, el cielo aprendió a mirar. No hay muchos que vivan con culpa por décadas. La mayoría cae antes. Algunos se esconden, otros se borran, pero Helmut Krüger sobrevivió. Era el último nombre sin tachar en el cuaderno rojo del batallón, el único que no desapareció, no se volvió loco, no se quebró, o eso creía él. Después de Kleinfelden, desertó en silencio, cambió de identidad. Se escondió entre trámites y papeles falsos. Cruzó la frontera como quien deja atrás una guerra. Y entró a Sudamérica en 1951, con un pasaporte nuevo y un rostro envejecido. Buenos Aires lo recibió con sol, carne asada y olvido. Para muchos, fue un alemán más. Para él, fue una tregua con su sombra.
Compró una casa modesta en el barrio de Boedo. Tenía un perro. Paseaba al atardecer. Nadie sospechaba nada, hasta que una noche, en la ventana de su sala, vio un símbolo dibujado con el dedo en el vaho del vidrio. Uno que no veía desde 1942. Uno que aparecía en el suelo de la sinagoga quemada. El símbolo de Batya. Pensó que era paranoia, que su mente lo traicionaba, hasta que su perro dejó de entrar al cuarto, hasta que las cartas llegaron sin remitente, hasta que escuchó su nombre susurrado en la radio, en hebreo. Kruger empezó a soñar con nieve, con pasos sobre madera vieja, con la luna partida. Cada mañana despertaba con una palabra distinta escrita en el espejo del baño. A veces en alemán, a veces en polaco. Una noche, solo una letra. B. Intentó huir de nuevo. Brasil, Paraguay, Bolivia. Pero siempre algo fallaba. Pasajes anulados, carreteras cortadas, trenes desviados. Al final, siempre regresaba a Buenos Aires, como si la ciudad no lo dejara salir, o como si alguien no se lo permitiera. Una noche fue al teatro, una obra sobre la guerra. En la última fila, creyó ver a una mujer de espaldas, con el cabello largo y un vestido gris. Se levantó para acercarse, pero al llegar al asiento, estaba vacío. Sobre él, un medallón partido. Entonces entendió. No importaba dónde estuviera, no importaba cuánto corriera. Batya no lo buscaba, lo había estado esperando. Esa noche bebió hasta perder la conciencia. Cayó dormido en el sillón, con la radio encendida. A las 3:17, la radio cambió de frecuencia sola, y una voz suave, lenta, dijo en español claro: Helmut. El último nombre no se tacha, se pronuncia. Despertó jadeando, corrió al baño. En el espejo, con ceniza, solo 3 palabras: te estoy mirando. Quiso pedir ayuda, pero ¿a quién? ¿Quién creería que una mujer muerta lo había seguido por medio siglo? Buscó al sacerdote del barrio, confesó todo: Kleinfelden, el batallón, el fuego, los niños, su rol. El padre lo escuchó en silencio. Luego se levantó, le puso la mano en el hombro y dijo: no soy quien puede darte absolución. Kruger preguntó: ¿entonces quién? El padre lo miró a los ojos y dijo: la que está allá afuera. Helmut salió a la calle. Era de madrugada, nadie alrededor, solo un cuervo posado en el cable de luz. Y bajo el farol de la esquina, ella, Batya, no envejecida, no deformada, igual que entonces, sola, firme, con la luna entera sobre ella. Él cayó de rodillas, no pidió perdón, no lloró, solo dijo: lo sabía. Ella no habló, solo levantó la mano, y él dejó de moverse. El cuerpo de Kruger fue hallado en su sillón, sin señales de violencia. Muerte natural, dictó el forense, pero sus ojos estaban abiertos, y en su pecho, marcada con fuego, la letra B. Al revisar su casa, encontraron un cuaderno escondido en una caja de metal. Solo tenía una página escrita, 27 nombres, todos tachados, y al final, el suyo, subrayado 3 veces. Años después de la guerra, las ruinas del búnker de comunicaciones de Lützen seguían enterradas bajo capas de historia y concreto. El lugar había sido sellado por la administración soviética en los años 60, declarado inaccesible por riesgo de colapso. Nadie lo tocó, hasta que un grupo de historiadores polacos decidió excavar. No buscaban fantasmas, buscaban pruebas. Querían entender por qué el batallón 317 desapareció sin dejar rastros, por qué el nombre de Kleinfelden no figuraba en los mapas y qué ocurrió realmente con el archivo 43. Durante la tercera jornada, los trabajadores retiraron placas de acero corroído y encontraron una cámara secundaria, intacta. Dentro, polvo, documentos quemados y un espejo. El marco estaba dañado, el cristal manchado, pero aún reflejaba. Una de las investigadoras, Alexandra Zielinska, limpió el vidrio con su manga. Al hacerlo, vio su propio rostro y algo más, una palabra, escrita por dentro: Batya. Lo primero que pensó fue que era una inscripción antigua, algún mensaje oculto. Llamó al equipo, tomaron fotos, analizaron el vidrio, lo desmontaron, lo iluminaron por detrás. No había nada, pero cada vez que alguien se paraba frente al espejo, la palabra volvía a aparecer. El técnico de imagen propuso una teoría. Era un fenómeno óptico, una condensación en la capa interior. Nada paranormal. Alexandra no estuvo tan segura. Esa noche, revisando los archivos en su laptop, el ventilador del aparato se encendió solo. Luego, la pantalla parpadeó.
apareció una carpeta nueva. Nombre, K317. Dentro, una sola imagen, el espejo. Y la palabra Batya escrita con fuego. Intentó borrarla, no pudo. Cuando al día siguiente volvió al sitio, el espejo estaba cubierto con una sábana. Pero nadie del equipo recordaba haberlo hecho. Y al retirar la tela, la palabra había cambiado. Ahora decía, estoy aquí. Las autoridades cerraron la excavación por razones de seguridad estructural. El espejo fue enviado a Berlín para estudio. Nunca llegó. Un mes después, Alexandra desapareció. Su apartamento estaba intacto. En el baño, el espejo tenía una mancha gris. Un forense la limpió. Y debajo, con trazos de ceniza, la palabra memoria. Desde entonces, el espejo no volvió a reflejar nada, solo oscuridad. Algunos dicen que la palabra Batya aún aparece si uno lo mira a solas, bajo la luna, pero nadie quiere comprobarlo, porque ya no es un nombre, es una sentencia. El invierno de 1991 trajo más que nieve sobre el valle de lo que fue la aldea Kleinfelden. Trajo huellas antiguas que el asfalto moderno no podía ocultar. La maquinaria estaba recolectando escombros para una carretera secundaria, cuando el pico golpeó algo que no era tierra suelta, un borde metálico corroído, hundido. Los obreros vacilaron, y entonces todo cambió. Tras la inspección del sitio, un equipo de arqueólogos forenses y antropólogos fue enviado. En sus notas figuran descripciones que nunca salieron al público. El silencio era denso, como si las máquinas antes de girar esperaran permiso. Su primera labor fue levantar el mismo suelo que años atrás había ardido, goteado fuego, temblado miedo. Pero lo que hallaron no era casualidad. Era un montaje, una fosa común, sí, pero con reglas antiguas. 27 cuerpos, ni uno más. Todos hombres, todos soldados con botas, todos pertenecientes al batallón que desapareció en Kleinfelden. Las botas estaban puestas, las manos cruzadas sobre el pecho, como en formación, como si nunca hubieran dejado de cumplir orden. Aunque su orden ya no existiera, nadie disparó un arma ese día, ninguna bala fue registrada. Lo que los mató no dejó huellas de pólvora. La tierra estaba marcada con ceniza, antigua, un símbolo circular, medio borrado por las raíces, pero aún visible al raspado fino del cepillo arqueológico. Al centro, un medallón partido, las iniciales marcadas, BR. El objeto descansaba sobre la sal endurecida, sal combinada con barro, sin explicación oficial. Una moneda oxidada, dura como piedra. Dentro de cada boca de cada cuerpo, había otra moneda, idéntica, extensión del medallón, ritual pagano, invisibilizado por papel oficial como depósito de víctimas de guerra. Las grabadoras perdieron señal, los teléfonos se apagaron, las noches, en el campamento de investigación, se llenaron de pasos por entre los contenedores, voces tenues que repetían una palabra, Batya. De día, el viento recogía hojas muertas y las agrupaba en el centro de la fosa, como testigos. El gobierno local reaccionó con urgencia. Selló el sitio como de interés arqueológico clasificado. Las vallas se instalaron. Los carteles con zona privada aparecieron, pero no pudieron sellar el aire, ni el rumor, y mucho menos la memoria. En una pequeña sinagoga reconstruida al borde del bosque cercano, alguien colocó una piedra sobre un banco, tallada a mano. Lo que la tierra guarda, el cielo no borra. Nadie reivindicó la autoría, solo apareció. La lluvia no la lavó, el viento no la movió. El informe oficial del hallazgo concluyó que la causa de muerte era posible exposición prolongada al frío, trauma acumulado, acción no hostil directa, formulación fría, técnica. Pero los investigadores que firmaron a escondidas añadieron un apéndice. La disposición y los objetos rituales indican un acto de justicia no registrado, una marca en la memoria colectiva que ya no puede eliminarse. Una noche, en el campamento, el arqueólogo principal despertó. Afuera caía nieve gruesa, silenciosa. Abrió la tienda y vio los restos de ceniza entre la nieve blanca. Con las manos cubiertas de guantes, recogió una de las partículas, fina, como polvo de hueso. En su cuaderno, escribió una frase. No fue una fosa, fue un altar. Más tarde, se supo que el medallón BR desapareció del almacén nocturno de pruebas. Nadie sabrá quién lo retiró, quién guardó el símbolo, quién declaró que la deuda estaba saldada, porque la historia no deja sellos, solo cicatrices. El valle cambió, los árboles siguen erguidos, las casas eran ruinas, la nieve sigue cayendo. Pero algo más quedó, un silencio que no es paz, un silencio que abre cámaras en el cráneo, deja espacio para preguntas que no tienen respuesta. Los pájaros ya no pasan directo por el claro donde ocurren las excavaciones. Los jabalíes evitan la zona. Los relojes se atrasan sin razón.
y en las noches más frías, cuando la luna está llena sobre el valle, aparece una delgada fisura de luz, un rayo que cae entre dos copos y dibuja una línea en la nieve. Los antiguos del lugar dicen, es la cicatriz del cielo, es la marca de que lo que se empuja bajo tierra vendrá de nuevo para mirar. Así termina la historia de Batya Rosen. O, quizá, empieza otro ciclo, porque la memoria no muere, no se archiva en un cajón, no se apaga con el paso de los años, la tierra guarda, y el cielo tampoco olvida.